Bienvenido a su programa Escudriñando las Escrituras. Es un placer, como siempre, estar nuevamente aquí en este estudio para poder hablar de las maravillas del Señor. Nos da mucho gusto que terminamos una serie bastante larga y Amén. comenzamos una nueva temporada de algunos podcasts con algunos temas interesantes que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y confiamos que el Señor sea siempre nuestra guía, nuestra brújula que nos dirija para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y como siempre, mi querida hermana y amiga Katy Vanegas, aquí conmigo. Esperamos que nos ayude a compartir estos mensajes y que sean de edificación para todas las personas que nos vayan a escuchar. Amén. Y vamos a orar antes de comenzar para que seas el Señor, por medio de su Espíritu Santo, instruyéndonos, dirigiéndonos en todo lo que Él quiere que nosotras hablemos. Y oramos. Señor, te agradecemos por este hermoso privilegio que nos das una vez más de presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia y tu amor, por permitirnos poder estar en este programa una vez más, para poder aprender de tu palabra, Señor, de tu consejo divino. Te pedimos que ayudes a que nuestros corazones sean esa tierra fértil donde tu palabra sea que dé el fruto necesario. Muchas gracias por las personas que están escuchando este mensaje y las personas que van a escuchar. Te pedimos sabiduría porque sabemos que dependemos de ti y que de ti viene, Señor, todo lo que las personas que están escuchando este programa necesitan escuchar. Así que nos ponemos en tus manos y te dejamos este programa a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como siempre, sabemos que sin el Señor no somos nada, que Sí, es amén. Él el que pone palabras en nuestra boca, y trataremos de aprovechar este tiempo. Hoy tenemos un tema muy interesante y bastante, creo, mencionado entre los cristianos, y creo que es un tema muy interesante a tratar. Se Amén. llama Corazones que se alejan de Dios. Y trataremos de identificar el problema, pero también de encontrar cuáles son las fallas, cómo llegamos a alejarnos del Señor y cómo podemos hacer para volver. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, que es siempre ese instructivo, verdad? Que nos hace volver al camino, ¿verdad? Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 15 y verso 18, introduciéndonos a este mensaje. Este pasaje dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que todos conocemos ese pasaje, si usted tiene unos añitos de estar en el Evangelio, pero me llama la atención lo que en ese pasaje, el contexto de ese pasaje es Mateo 15. Le empiezan a reclamar a Jesús, como siempre, aquellos que le seguían para tentarle. Dice, se acercaron a ellos a ciertos escribas y fariseos para decirle que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos cuando comen pan. Y Jesús les dice de una vez, hipócrita, ¿verdad? Ustedes se concentran más en aquellos mandamientos que son enseñados por hombres, por las tradiciones, y no por lo que realmente deberían de enfocarse y cumplir. El Señor les reclama que ellos le ponían más importancia a estas ceremonias como lavarse las manos, pensaban que se contaminaban con el sucio que podrían agarrar con sus manos, pero el Señor les dice, ustedes no honran a sus padres, que ese sí es un mandamiento que yo les di y que es importante. Entonces, veo aquí que cuando nosotros nos empezamos a alejar del Señor, tiene que ver muchas veces con lo que el Señor dice aquí en esta palabra, hipocresía, ¿verdad? Que tratamos muchas veces o le damos importancia a lo que la gente piense o a cosas que a veces son tradiciones, en vez de que pese más en nuestras vidas la palabra del Señor, ¿verdad? Nos preocupamos tanto por el qué dirán y por vivir una vida de apariencias, que en sí enfocarnos en que haya una intimidad con Dios. Creo que vamos a tratar eso en este tema, ¿verdad? Que a veces podemos vivir una vida hipócritamente como cristianos, con máscaras.
Pero el asunto es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, es algo que tu corazón va a ir reflejando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sin que tú te des cuenta, tus acciones van a ir dictando qué hay en tu corazón. Tú mismo te vas a ir enterando que te has alejado de Dios, porque ya no vas a sentir la presencia del Señor, ya no vas a tener apetito por las cosas espirituales. Entonces, creo que la hipocresía, como dice el Señor en este pasaje que nos estamos introduciendo, es una de las causas mayores que van a hacer que nuestros corazones se alejen del Señor. Y que Jesús en este pasaje no le estaba hablando a personas incrédulas, le estaba hablando a personas religiosas, a aquellas personas que decían conocerle, ¿verdad? Y cuando habla acerca de que de labios, podemos asociarlo con las cosas exteriores de nosotros, ¿verdad? Lo que usualmente hacemos constantemente. Si usted va a una iglesia, muchas veces usted puede ir, cantar, predicar, tocar un instrumento, pero el Señor va más profundo. De corazón estamos lejos. En nuestro interior hay una desconexión espiritual con el Señor. Entonces, es una palabra para analizar en nuestra vida, porque muchas veces podemos pensar que estamos cerca, pero estamos muy lejos del Señor. Sí, y estas son cosas que tienen consecuencias catastróficas. Creo que hablábamos contigo un día fuera de cámara. Yo decía, en lo personal, siempre el pecado nos va a hacer que nos alejemos del Señor. Pero a veces, muchas veces nosotros empezamos a tolerar cosas o conductas en nuestra vida que no nos parece que son pecados graves, pero son cosas que nos van alejando del Señor. Y no me quisiera adelantar eso, que también tenemos aquí un pasaje en Isaías 29:13 que justamente Mateo está citando aquí donde Jesús dijo bien, tuvo razón Isaías al citar esto, ¿no? De esto es lo que estaba hablando Isaías y es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Entonces aquí habla una palabra clave que dice, y su temor de mí. Cuando perdemos el temor de Dios, cuando no hay respeto, y aquí caemos en lo mismo, creo, a la hipocresía, ¿verdad? Una persona que es hipócrita puede vivir de apariencias, porque la persona que tiene temor a Dios va a guardar sus pensamientos, va a guardar sus acciones en lo más íntimo, porque tú sabes que donde quiera que estés, aunque no hayan testigos, hay un Dios que todo lo ve y tú vas a tener respeto, vas a tener temor a ese Dios con el cual sabemos que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, que es lento para la ira, grande misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Creo que cuando perdemos ese temor de Dios, sin darnos cuenta, nuestros corazones se van a ir enfriando y se van a ir alejando de en nuestras vidas espirituales, cuando acuerda que el cristiano cae en una situación que no sabe qué está pasando. Muchas veces, ¿por qué ya no quiero ir a la iglesia? ¿Porque ya no me place alabar al Señor? ¿Por qué ya no hay gozo en mi vida? Y es que la raíz del problema también tenemos que entender es que nuestros corazones son corazones que, ¿cómo se le podría llamar? Corazones que por naturaleza son malos. Por naturaleza no quieren las cosas espirituales y constantemente queremos las cosas que este mundo ofrece, las carnales. Y es por eso que en Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña la mente y los corazones, sigue diciendo ese pasaje. Entonces, creo que el Señor nos ha llevado desde mi punto de vista al centro, a la raíz de por qué nuestras vidas se enfrían, por qué nuestros corazones se alejan del Señor. Perdón, y es eso, ¿verdad? Hemos aprendido en estos versículos que hemos mencionado que se pierde el temor de Dios y tratamos de vivir vidas de apariencia, vidas que reflejan una cosa, pero en sí, en nuestra intimidad podemos ser diferentes.
Podemos ver en las iglesias a muchos jóvenes con mucha depresión muchas veces, jóvenes intentando a veces quitarse la vida, y tú los ves en la iglesia cantando y aparentemente alabando al Señor, e incluso se ha dado hasta en pastores, en ministros de la palabra del Señor que dicen, se suicidó, se quitó la vida, y se dice, ¿qué pasó, verdad? Con aquel que predicaba tan bonito, con aquel que enseñaba la palabra tan bonito, con aquel que cantaba, con aquel que ministraba. Entonces, hay una raíz en el corazón del hombre. Y ese es el punto de que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Que no debemos de estar confiados que todos nosotros estamos expuestos a caer en este tipo de cosas. Y yo he hablado con algunos jóvenes, no solo con uno, que cuando tú eres inexperto, más si eres joven, no conoces, no has vivido tanto en el Evangelio, a cualquier edad puede ser que llegue una persona al Evangelio, pero pasamos tiempos que pareciera que el Señor no nos escucha y el Señor no nos responde a la hora que nosotros queremos. Entonces, nunca olvido a un joven que me dijo, yo salí a evangelizar, yo predicaba, yo hacía esto, hacía lo otro, pero llegó un tiempo que yo sentí que Dios no me contestaba. Entonces yo pensé que yo estaba mal, pensé que yo hice algo malo y porque Dios no me responde, y como que llegan como a enojarse y a frustrarse. Y eso mismo lo llevó a alejarse de Dios, a pensar, porque Dios no actúe como nosotros queremos, podemos llevarnos a como a resentirnos con Dios. Y es aquí donde nosotros debemos de saber que Dios es soberano y que sus pensamientos no son como los nuestros, que a veces porque no nos responda en el tiempo que nosotros queremos que nos responda, no quiere decir que Él ya no nos ama y que Él nos ha abandonado, sino que Él quiere que nosotros aprendamos en todas las áreas. Como le dijo el Señor a Israel, yo lo llevé al desierto para ver, para probar qué había en sus corazones, para ver si habrían de guardar mis mandamientos aún en el desierto. Entonces pasamos tiempo importante, por si algún joven nos está escuchando o alguna persona, que no siempre puede ser que te sientes lejos. Una cosa es estar lejos y otra cosa es que tú te sientes lejos de Dios, como que hay un techo de bronce, como que parece que tus oraciones no son respondidas, pero el Señor está ahí. Entonces, creo que hay dos situaciones, marquemos eso. A veces nos podemos alejar del Señor por literalmente nosotros, por la hipocresía, por la falta de búsqueda del Señor y por muchas cosas que nosotros mismos causemos. Pero hay otra parte que pueden sentirse que están lejos del Señor porque no sienten que el Señor les está respondiendo o dependiendo de lo que tú estás pidiendo. Y creo que son cosas muy diferentes, pero las dos cosas te pueden hacer mucho daño, ¿verdad? Porque el sentir que Dios no te responde también te puedes alejar. Bueno, ¿para qué sigo hablando con Dios si Él no me contesta? ¿Verdad? ¿Para qué sigo orando si Dios no me responde? Y es por eso la necesidad de identificar cómo estamos delante del Señor nosotros, saber si estamos caminando correctamente o no estamos caminando correctamente. Porque es cuando la palabra nos dice que engañoso es el corazón del hombre, es que no solo el corazón se puede equivocar, sino que se engaña a sí mismo. Muchas veces las personas están en pecado, están en pecado, están haciendo las cosas malas, pero el corazón te dice, no, lo que estás haciendo no es tan malo. Y es por eso la importancia de la palabra. Amén. Porque la palabra es que te dice qué es bueno y qué es malo. Ahora bien, pero si tu corazón te está engañando y te está diciendo lo que estás haciendo no es pecado, el Señor te perdona, no te preocupes y cosas así, el no reconocer mi pecado, el no reconocer que yo estoy mal me puede llevar a tener un corazón endurecido, a tener un corazón que ya no escucha la voz del Señor, que perdió el temor, como tú decías. Sí. Ahora bien, cuando hay un temor de parte de Dios, creo que a todos nos ha llegado un momento en nuestra vida donde hemos tenido una sequía espiritual, donde decimos, Señor, te quiero escuchar, ¿qué está pasando? Muchas veces los problemas, las situaciones difíciles nos hacen estar en el momento donde el desierto muchas veces te hace pensar que el Señor no está, pero es cuando más cerca está. Ahora, saber identificar por medio de lo que nos dice la palabra que el Señor está en ese momento, que el Señor te está escuchando, que está presente, pero hay momentos que solo, como tú decías, solo está probando tu corazón, solo está haciéndote entender que aún en el momento de la angustia, Él está en control. Entonces, para llegar a la raíz del asunto, hasta dónde hemos llegado, si te sientes lejos de Dios, procura identificar cuál es la causa.
O sea, estás en obediencia, solo es que no sientes que Dios te contesta tus oraciones y que como que no, tú no lo escuchas. Entonces, solo ten paciencia y pídele al Señor. Y como la palabra del Señor misma nos enseña, mira la naturaleza, mírate tú, mírate que respiras. Hay un Dios que está ahí contigo, estás vivo y tienes vida en abundancia, pero si examinas tu corazón y sabes que estás mal, viviendo una vida de hipocresía, en pecado, en rebeldía, y por eso tu corazón se siente lejos del Señor, pues obviamente tienes que reaccionar, tienes que pedirle a Dios misericordia y pídele al Señor que sea Él transformando tu corazón, como dice Ezequiel 36:26. Solo el Señor puede hacer eso en nosotros. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso es lo que el Señor hace cuando nosotros nacemos de nuevo, transforma nuestros corazones. Aquellos corazones que se deleitaban en pecar y en hacer tanta maldad, ahora sienten. Entonces, recordemos que hay mucha gente que va a las iglesias, hay hijos de cristianos que nacen, se crían durmiendo en las bancas de la iglesia o en el piso de la iglesia o por algún lugar, pero no han nacido de nuevo. Entonces, pecan y recontrapecan y ni siquiera les redarguye el corazón porque no hay gente que ha nacido de nuevo. Entonces, si tú estás en esa posición también, pídele al Señor, Señor, regenera este corazón, transforma este corazón, que de verdad yo pueda nacer de nuevo, porque aquí no estamos para jugar ni para perder el tiempo. Si estás en la iglesia, más todavía. En vez de estar perdiendo ese tiempo, tú puedes estar aprovechándolo para gloria y honra del Señor. Pero si tú ya naciste de nuevo, si tú sabes que eres un hijo de Dios, pídele al Señor que te perdone igualmente tus pecados, tus rebeliones, y que de verdad ponga un corazón sensible a su voz, a su palabra, y que Él te permita volver al camino, porque eso es lo que el Señor hace. Su vara y su cayado nos devuelven al camino. Bueno. Su vara y su cayado nos hacen regresar. Y muchas veces a lo que quería llegar hace un ratito era eso que consideramos, yo te decía, nosotros podemos estar en la iglesia físicamente, pero lejos del Señor. Entonces, creo que a mí me ha pasado en mi tiempo, 20 y tantos años, que te acostumbras a una vida rutinaria, ¿verdad? Pero puedes pasar temporadas que no lees la palabra del Señor, no meditas en la palabra del Señor. Y yo te decía a ti, yo como ama de casa, en mi casa, sin planear pecar, sin planear ofender al Señor, yo puedo ofenderlo, ¿verdad? Me levanto, puede ser que te levantaste apresurada, ni oraste bien, ¿verdad? Te levantas como animalito y no haces tu devocional, no lees la palabra y yo soy así. Yo sé que si yo salgo de mi cuarto sin orar y sin leer la palabra, después se me hace mucho más difícil. Ya miro, oh, ahí hay platos sucios, ahí hay una mesa sucia, ahí hay... en simples cositas que parecen inofensivas, pero ese afán nos puede llevar a pecar, nos puede llegar a alejarnos del Señor. Entonces yo te decía eso, o sea, en cosas tan sencillas pueden ser esas piedritas en el zapato que nos alejen del Señor. Nosotras como mujeres, como amas de casa, tiene el bebé, tiene los niños, y van para la escuela y hay que hacer comida y viene el esposo y se te vuelve aquello tan loco, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene esas cosas que hay que saber identificar, que nos roban en el tiempo al Señor, pero que eso te puede traer consecuencias graves. Si te vas haciendo rutina y pasas semanas y vas haciendo lo mismo y te vas descuidando de tu vida espiritual, te vas a enfriar. Y cuando acuerdas, te vas a sentir lejos del Señor. Y es difícil muchas veces regresar al camino. Sí, como tú decías, identificar esas pequeñas cosas, porque muchas veces miramos los pecados que usualmente se predican como... Vamos a mencionarlos aquí y de lo una vamos vez, a mencionar. en Gálatas 5, 16, 21, para ir cayendo a ese tema. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, entonces yo aquí marqué estos pecados que nosotros consideramos más graves y que cuando algo pasa así en nuestra vida, entonces nos escandalizamos. Y marqué en verde aquellos que parecen que, esos son pasajeros, no pasa nada. Entonces, las cosas que tienen que ver, en esta versión dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, cuando le damos rienda suelta a nuestros sentidos, a nuestra carne. Y sabemos que la inmoralidad sexual es una de las cosas que atentan contra tu vida de una manera mortal y fatal, que hay muchos cristianos en la iglesia muriendo por este tipo de cosas, porque normalmente son pecados que los cometes en lo íntimo. Puede ser pornografía. ¿Quién se pone a ver este tipo de basuras delante de la gente? La gente se esconde, pero son cosas que van matando al ser humano, que van matando la vida de un cristiano, porque obviamente esto tiene que ver todo con Satanás y sus demonios que van a caer sobre una persona que muchas veces la gente queda atada. Estas son impurezas desordenadas, lascivias y tantas cosas, ¿verdad? Que esas son las cosas que más matan al ser humano y es lo que más se está mirando en la iglesia. Desgraciadamente pasa muchas veces aquellas cosas que en la intimidad se cometen. Entonces, son pecado y no podemos cambiarle el nombre, que el Dios los aborrece, pero no es que solo Dios las aborrece porque le ofenden a su santidad, sino porque te van a destruir a ti, te van a hacer daño y te vas a alejar del Señor cuando menos acuerdas. Y el problema de alejarnos del Señor es que es tan fácil alejarse, pero qué difícil es volver tanto así, que solo es la misericordia del Señor. Pero sigue hablando de esto. Me llamaba la atención esta versión que dice idolatría, que es poner cualquier cosa en lugar del Señor, tu trabajo, tu novio, tu esposo, tu esposa, todo aquello que le dedicas más tiempo. Oh, no, es que no tengo tiempo para orar porque tengo que estar hablando con mi novio. Por ejemplo, los muchachos que pasan horas pegados en el teléfono, pero no tienen horas para hablar con el Señor. Santo, aleluya, ¿de dónde me salió eso? A alguien el Señor le quiere. O cualquiera, hermano, cualquiera de nosotros, todos aquellos que nos quita el tiempo el Señor, la novela, el TikTok, el Facebook, el WhatsApp, cualquier bobería, eso se convierten en ídolos. Hechicería, en este tiempo hay tanto brujo que también habla la palabra del Señor, que la rebelión es como pecado de adivinación, el rebelarnos contra Dios, de ser desobedientes, en el ser obstinados, nos volvemos como brujos y en sí. Recuerde que la hechicería, en esto de literalmente hablando, es abominación al Señor, tanto así que en aquel tiempo los asesinaban. Donde hay brujas en un pueblo, mátenlo, porque esto contamina. Es un culto abierto a Satanás. Hostilidad, peleas, a esto quería dar. A veces hay peleas, a veces hay celos, hay arrebatos de furia, mira, así lo traduce esto. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. A veces a estos celos, peleas, no, que la fulanita no se habla con otra hermanita en la iglesia, ¿verdad? O el hermano fulano, no, ministra en el altar, pero no se pueden dar la mano para decirle Dios le bendiga. Entonces, hay unas cositas que se van tolerando, celos porque aquel creció y aquel ya predica y yo no predico, y aquel canta y yo no lo hago. O a veces celos con la mujer de aquel y con el marido de aquel o con el novio, y empiezan esas cositas en la iglesia, en nuestros corazones, que delante del Señor son pecados. Y nosotros llamamos a un adúltero como que no tiene perdón del Señor, pero aquel que es envidioso, aquel que es peleonero, aquel que es rencoroso, aquel que tiene arrebatos de furia, lo miramos como que es algo normal. No, así sí, eso me enojo, pero eso al Señor lo perdona más fácil. Y yo hablaba con alguien una vez acerca del enojo, por ejemplo. Decía, mira que
Moisés, dice la palabra de Dios, que era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Pero la situación y el ambiente pesado del pueblo que lo irritó, llegó a enojarse tanto este hombre que no entró a la tierra prometida. El hombre más manso que había sobre la tierra en ese tiempo. Y Dios le dijo, Moisés le quiso llorar, Señor, pero mira, y Dios dijo, no, porque el pecado es pecado y yo lo aborrezco. Entonces, cuando nosotros empezamos a alivianar el pecado y a mirar que algunos, a nosotros ponernos en nuestra propia pesa, decir, no, este sí lo soporta el Señor, pero este no. Ahí, mis amados hermanos, nosotros podemos llegar a enfriar nuestros corazones de la manera como que usted lo pone en el refrigerador, y debemos de tener mucho cuidado con esto. Y te das cuenta que hay señales, tú misma puedes identificar las señales, tú pierdes la sensibilidad espiritual, se disminuye el hambre de Dios, empiezas a justificar lo incorrecto, te parece normal las cosas chiquitas, o sea, miramos estos grandes pecados, pero lo que tú decías, los pequeños los hacemos como algo cotidiano, algo normal. Entonces esas tienen que ser señales para nosotros de que, ok, algo está mal. Mi corazón no está muy cerca, porque tú sabes que cuando tu corazón está cerca del Señor, tú te sientes la persona, o sea, tú escuchas una predicación y esa predicación te contrista y te dice, Señor, yo soy esa pecadora, yo soy ese pecador, yo soy el que necesito, y corres al altar buscando misericordia de Dios. Pero ¿qué hace un corazón endurecido? Un corazón que ha perdido la sensibilidad, ya no reconoce su pecado. Ya no ve. Ese es lo peligroso, porque es lo que habla Romanos 1, que cuando el hombre quiere darse culto a sí mismo, pierde la razón, el raciocinio queda entenebrecido, ¿verdad? Por eso dice que el Señor nos entrega sus propias pasiones vergonzosas. O sea, cuando llegamos a un punto de necedad, te puedes quedar envuelto en tu propio juicio. Debemos de aprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ya identificaste tu problema. ¿Cómo reaccionamos al saber que estamos lejos del Señor? Tenemos un vivo ejemplo con David, que es tan conocido, el pecado de David, que fue como el inicio de su caída para que hubiera tanta desgracia en su familia. Y está en el Salmo 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Y eso es algo tan importantísimo si quieres salir de esa sequedad, si te sientes lejos y quieres volver a los brazos del Señor, porque solo en Él estamos seguros, solo Él da ese gozo, Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo demás es alegría pasajera. Las borracheras, las fiestas, todo lo que el mundo te puede ofrecer, eso es algo momentáneo. Al final te va a traer culpa, te va a traer dolor, te va a traer consecuencias del pecado. Pero el gozo solamente el Señor lo da y la paz solamente Él, no importando las circunstancias. David, cuando fue enfrentado, y recordemos que David había pasado más de su añito envuelto en su propio pecado, en su propia necedad, pero en la misericordia del Señor fue exhortado por el profeta Natán. Y la reacción del rey fue hermosa para un pecador, que debemos de aprender, fue reconocer su maldad. Él no dijo, ¿qué te importa a ti, Natán, si aquí yo soy el rey y aquí yo te puedo matar a ti si quieres y andas hablando? No, él dijo, he pecado contra Dios, y empezó a pedir misericordia. David reconoce que aún él había nacido, había sido formado en pecado, que traía ese pecado arraigado desde el vientre de su madre, como nace todo ser humano, y David empieza a pedir misericordia. Él dijo, yo reconozco mis rebeliones. No tuvo excusa. No tuvo excusa, no se justificó. Él empieza a decir, si es cierto, yo pequé, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, porque si nos echara el Señor de delante de Él, ¿qué somos, mi amado hermano?
y no quites de mí tu Santo Espíritu, que esto es tan importante, que el Espíritu Santo en nuestras vidas esté vivo y no se apague esa llama, porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si nosotros apagamos o contristamos el Espíritu, entonces ya no somos reprendidos y no nos alumbra esa luz para volver al camino. Y él dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque perderás el gozo lejos del Señor, no podrás estar gozoso, tendrás alegría momentánea, pero no podrás tener gozo, esa satisfacción y esa paz en el corazón que te hace estar satisfecho delante de Dios sin importar las circunstancias. Dice, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gran lección. ¿No sabes cómo orar? Lee el Salmo 51 y aprende de David cómo fue su reconocer del pecado, su confesar del pecado y el pedir misericordia al Señor. Y además él no solo promete, después de su restauración, Señor, restáurame, lávame. No, yo me voy a quedar así escondidito como que nada pasó. No, él dice, yo entonces enseñaré a aquellos que pecan tus caminos. Yo voy a predicar tu palabra, yo voy a hablar de tu palabra, yo voy a enseñar que el pecado duele y trae consecuencias graves, Señor. Yo te voy a honrar a ti. Qué lindo, ¿verdad? Que todos aprendiéramos esas grandes lecciones. Amén. Y miramos a un David que volvió al Señor. Porque una vez tú reconoces, tú confiesas y te humillas, tú vuelves al Señor. Pides al Señor que ponga eso en tu corazón, de volver nuevamente a buscarle. Porque tenemos una promesa maravillosa en Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos a un Dios que siempre nos ofrece una solución y eso es maravilloso, porque hoy en día las personas tú pecas y te condenan para siempre, pero tenemos un Dios que tú pecas y dice, yo estoy con mis brazos abiertos para aquel corazón contrito y humillado delante de mí. Tenemos un Dios misericordioso que su mano no se ha cortado para con su pueblo, para con cada uno de nosotros, así que la solución siempre va a ser Cristo, volver a Cristo, volver con nuestros corazones a Cristo, que Él haga la obra, porque tú te das cuenta que las personas muchas veces quieren hacer en sus propias fuerzas, querer cambiar. Nadie puede cambiar en sus propias fuerzas porque vuelve a caer. Mas, sin embargo, cuando le pedimos al Señor que dependemos de Él, que lo ocupamos a Él, el Señor en su misericordia ayuda a que el pecador. Y miramos el verdadero testimonio, porque tú te das cuenta de que personas que pecan, pero el Señor en su misericordia los restaura, son testimonio vivo del poder de Dios. Así es. Entonces, es un llamado a volver nuevamente a Él. A eso sí hemos sentido, porque muchas veces se trata, como decíamos, ¿no?, de reconocer, porque muchas veces estamos en las iglesias, personas que somos creyentes de muchos años y estamos en las iglesias y pensamos que todo está bien, pero nosotros nos conocemos mejor que nadie. Tú conoces cuando tú te has alejado de Dios y tal vez no es porque has cometido un pecado de esos que decimos tan graves, no, yo no forniqué, yo no adulteré, yo no maté a nadie, o esos pecados que los miramos tan grandes, pero tal vez hemos pecado en que no le estamos dedicando el tiempo que el Señor se merece. No hemos tenido esa intimidad que deberíamos de estar teniendo. Entonces creo que necesitamos volverle a pedir a Dios que nos muestre, porque nuestro corazón no se enfría de la noche a la mañana. El corazón se va enfriando poco a poco, es progresivamente. Entonces, si hay áreas en nuestra vida en las cuales no le hemos estado poniendo atención, este es un llamado a volver a poner atención a eso, ¿verdad? Que lo externo puede engañar a las personas, pero no puede engañar a Dios. Dios mira nuestro interior. Y el pecado va a endurecer tu corazón, pero el Espíritu Santo es el que puede verdaderamente suavizar, hacerlo suave, hacerlo que reconozca nuevamente. Sí, requiere una acción de nuestra parte, como dice este versículo de Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo nos acercamos? Ya hemos leído el Salmo 51, humillándonos, reconociendo nuestro pecado, ¿verdad? Clamando al Señor, orando, leyendo su palabra, buscando intimidad con Él, ayunando, ¿verdad? Y dice, pecadores, limpiar las manos, requiere acción. Deja ese pecado, aborrece ese pecado, para de pecar, pídele al Señor dominio propio para que
lo que está mal delante del Señor, tú también lo aborrezcas. Y vosotros los de doble ánimo, sí, hoy quiero, mañana no quiero. Mire que habla con la pureza, purificad vuestros corazones. También eso es pecado delante del Señor, que seamos inconstantes en nuestros caminos. Que un día estemos tocando el cielo y otro día acá arrastrando la cobija, ¿verdad?, en la tierra. O sea, habla de una vida espiritual pobre. Habla de que no creemos, no tenemos una convicción de que la palabra de Dios es verdadera. Y Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El broche de oro, comenzamos con eso, hablando de que muchas veces nuestros corazones se empiezan a alejar de Dios y a enfriarse por la hipocresía en nuestros corazones, por llevar doble vidas. Y aquí dice este Salmo 51:6 que Dios ama la verdad en lo íntimo. Partamos de ahí. Miras cosas indebidas en tu teléfono, en tu cuarto, parta de ahí, corta. Quita aplicaciones que te son tropiezo, quita programas que te son tropiezo. Te sientes tentado a pecar cuando estás a solas, sal de tu cuarto, sal de donde eres tentado, busca ayuda. ¿Verdad que también debemos de saber que como hermanos en Cristo siempre va a haber alguien en quien podemos confiar? Siempre va a haber algo que te puede tender una mano, siempre va a haber alguien que te puede echar la mano, decir, oye, yo necesito ayuda, necesito que me ayudes a orar, necesito que me ayudes a pelear esta batalla que estoy llevando, porque eso te puede llevar a la muerte. Una muerte espiritual te puede llevar a la muerte física, ¿verdad? Porque después la gente no le encuentra sentido a la vida. Y eso es lo que Satanás está buscando. Pero tenemos un Dios poderoso que dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces creo que la lección de este programa es que tengamos cuidado con aquellas cosas que parecen pequeñas e inofensivas delante de nuestros ojos, pero que delante de Dios son muy graves y son aborrecibles. No las vayamos tratando de esconder, porque delante de Dios nadie se esconde. Si identificamos que nuestros corazones están lejos y fríos, volvamos al Señor inmediatamente, no esperen mañana, hoy mismo reconcíliate con Dios, hoy mismo clama al Señor, hoy pide misericordia. Si sientes que necesitas ayuda de un hermano, una hermana, de tus padres, de un amigo que es más maduro, más espiritual, pide ayuda, no te quedes ahí, pero sobre todo clama al Dios del cielo, que Él te escucha en cualquier lugar y donde quiera que estés, y le clamas a Él, y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Está lleno de amor, su amor es inagotable. Amén. Y así nos despedimos de este programa agradeciéndole su sintonía, esperando que nos ayude a compartir y que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a orar antes de despedirnos, porque a veces tenemos esa necesidad de la oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Rey amado. Suplicamos, Dios mío, que si hay corazones lejos de ti, hay corazones fríos, Padre, que muchos se sienten morir, muchos se sienten desmayar y viven de apariencias, Padre. Muchos jóvenes cortan sus brazos, Señor, atentan contra su propia vida, y aún gente adulta, Padre, porque no le encuentra sentido a la vida, Padre. Yo te suplico que cualquiera que te escuche, Padre, esta palabra, tú llegues a sus corazones y como David te pidió, Señor, vuelve el gozo de tu salvación en sus vidas, Padre, y aviva ese fuego del don en sus vidas, Padre, que tu Espíritu Santo, que ha sido contristado, Padre, pueda, Señor, flamear esa llama, arder en sus corazones nuevamente, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre. Amén. Le damos gracias a usted por su compañía y esperamos haya una próxima vez. Dios le bendiga. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón
para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Cristal dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oh, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.